Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo y especulación en el mundo del entretenimiento turco, y que tiene como protagonista a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, de seguro saben de quién hablamos. Su carisma, su talento actoral y su belleza la han catapultado a la fama mundial. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos en la pantalla chica, ni de sus romances mediáticos. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una revelación que, según el título que seguro ya vieron, parece haber sido el punto de inflexión en su vida, algo que cambió su rumbo y la puso en el ojo del huracán. La foto que lo cambió todo en su teléfono. Sí, han leído bien. Una simple imagen guardada en su dispositivo móvil, que aparentemente tuvo el poder de sacudir su mundo. Prepárense para un viaje lleno de intriga, datos jugosos y un poco de análisis de por qué una foto puede ser tan poderosa. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación: suscríbanse al canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Creemos que este contenido les va a encantar y queremos que sean parte de nuestra comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a desgranar esta historia. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué foto? ¿Qué contenía esa imagen que hizo temblar los cimientos de la carrera y quizás de la vida personal de Demet Özdemir? Miren, en el mundo de las celebridades, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, son una herramienta increíble para conectar con sus fans, compartir momentos de su vida, promocionar su trabajo. Por otro lado, son un caldo de cultivo para rumores, filtraciones y, como en este caso, para la posibilidad de que una imagen privada se convierta en noticia pública. Y lo que se rumorea es que esta foto no era precisamente una selfie casual con un filtro bonito. Se especula que podría haber sido una imagen comprometedora, una que revelara algo que Demet prefería mantener en estricta confidencialidad. Algunos de los chismes que han circulado apuntan a que podría haber sido una fotografía de ella en una situación delicada, o quizás con alguien con quien no se esperaba que estuviera, o incluso una imagen que podría poner en tela de juicio su imagen pública intachable. Imagínense la presión, el pánico que debió sentir al saber que algo tan personal estaba al alcance de otros. Y aquí es donde entra la parte de la foto que lo cambió todo. Cuando hablamos de un cambio, no necesariamente nos referimos a algo negativo. Podría ser que esta foto, al filtrarse, haya desencadenado una serie de eventos que a la larga la beneficiaron. Quizás la obligó a tomar una decisión importante, a dar un paso al frente en su carrera, o incluso a ser más transparente con su público. O tal vez, la obligó a tomar medidas legales para proteger su privacidad, lo que a su vez generó más atención mediática. A veces las crisis se convierten en oportunidades, ¿no creen? La fama, como sabemos, viene con un precio. Y una de las mayores batallas que las celebridades deben librar es la de su privacidad. Son personas públicas, es cierto, pero también tienen derecho a tener su vida privada lejos de los flashes y los rumores constantes. Ahora, ¿cómo pudo haber llegado esta foto a manos equivocadas? Las posibilidades son muchas. Podría ser una antigua foto de su teléfono que fue hackeada. O quizás la filtró alguien cercano, un ex, un amigo despechado, un empleado desleal. En el mundo digital, la seguridad de nuestros dispositivos es crucial, y más aún para figuras públicas que tienen información sensible y comprometedora al alcance. Y es aquí donde el título nos da una pista muy potente: se delató. Esto sugiere que quizás Demet, de alguna manera, permitió que esa foto estuviera accesible, o que la guardó en un lugar donde podría ser fácilmente descubierta. Quizás fue un descuido, un error de juicio, o incluso una decisión consciente que hoy lamenta o de la que ha aprendido. La palabra delató implica una especie de confesión o revelación involuntaria, como si su propio teléfono hubiese hablado por ella. Vamos a explorar algunas de las teorías más fuertes que han circulado sobre esta famosa foto. Una de las más comentadas tiene que ver con su vida amorosa. Se rumorea que la foto podría haber sido una prueba de un romance secreto, o de una relación que ella intentaba mantener alejada de los focos. Imaginen la presión de tener que esconder una relación, sobre todo si las expectativas de su público y de los medios son muy altas. Tal vez la foto era una imagen íntima con su entonces pareja, o una evidencia de que estaba con alguien que no era quien se creía. Y el hecho de que esa foto se haya filtrado, supuestamente habría forzado a Demet a hack.
Pública esa relación, o al menos a confirmar su existencia, lo que habría sido un cambio drástico en la forma en que manejaba su vida privada hasta ese momento. Otra posibilidad, y esta es más seria, es que la foto pudiera haber sido algo que la implicara en una situación legal o un escándalo. A veces las celebridades se ven envueltas en situaciones complicadas, y una foto podría ser la prueba definitiva. Aunque Demet Özdemir ha mantenido un perfil relativamente limpio en términos de escándalos públicos, en el mundo del entretenimiento, las apariencias pueden ser engañosas, y una sola imagen puede arruinar años de trabajo duro. Si este fuera el caso, la foto la habría obligado a enfrentar las consecuencias, a defenderse, y eso sin duda habría sido un cambio radical en su carrera. También existe la teoría de que la foto podría haber sido una imagen que revelara un secreto profesional. Quizás estaba en conversaciones para un papel importante y se filtró una imagen de ella en una audición o reunión confidencial. O tal vez era una imagen que comprometía a algún colega o productor, y ella, sin querer, se vio envuelta en el asunto. En la industria del entretenimiento, la lealtad y la discreción son muy valoradas, y una filtración de este tipo podría haber dañado su reputación y sus relaciones profesionales. La manera en que se delató también es fascinante. Podría significar que la foto no fue robada, sino que ella misma la subió a algún lugar y pensó que era privado, o que compartió con alguien que luego la filtró. O incluso, como mencionamos antes, que su propio teléfono, al ser accesible, reveló esta imagen. Piénsenlo, un objeto tan cotidiano como un teléfono móvil, que llevamos a todas partes, se convierte en un archivo de nuestra vida, tanto la pública como la privada. Y cuando esa línea se cruza, las consecuencias pueden ser devastadoras. Lo interesante de todo esto es cómo una sola fotografía puede tener tanto poder. En la era digital, donde las imágenes se comparten a la velocidad de la luz, una foto tiene el potencial de viralizarse y cambiar la percepción pública de una persona en cuestión de horas. Demet Özdemir, siendo una figura pública tan prominente, está constantemente bajo escrutinio. Cada publicación, cada aparición pública, es analizada por millones de personas. Y una foto privada, que sale a la luz de manera inesperada, rompe esa burbuja de control y la expone de una manera que quizás no estaba preparada. ¿Y cómo reaccionó Demet? Si bien la información oficial es escasa, el hecho de que la historia haya perdurado sugiere que fue un evento significativo. Es probable que haya tenido que tomar medidas drásticas para lidiar con la situación. Quizás contrató abogados o lanzó comunicados de prensa, o simplemente se alejó de los medios por un tiempo para superar el impacto. La resiliencia es clave en este tipo de situaciones, y las celebridades aprenden a navegar estas tormentas. Es importante recordar que, si bien especulamos y analizamos, mucho de lo que se dice sobre estas filtraciones son rumores. Sin embargo, el hecho de que el título sea tan intrigante y hable de un evento que lo cambió todo, nos hace pensar que algo debió haber sucedido. La fuerza de un título es crear expectativa, generar curiosidad, y en este caso, creo que lo ha logrado con creces. Reflexionando sobre esto, nos damos cuenta de lo frágil que puede ser la reputación en la era digital. Una imagen, por pequeña que parezca, puede tener un impacto enorme en la vida de una persona. Y para figuras públicas como Demet Özdemir, la gestión de su imagen y la protección de su privacidad son tareas constantes y desafiantes. En resumen, lo que podemos inferir de este enigmático título es que Demet Özdemir, en algún momento, guardó en su teléfono una fotografía que, ya sea por filtración, hackeo o algún otro motivo, salió a la luz pública. Esta imagen, por su contenido o por el contexto en el que apareció, tuvo un impacto significativo en su vida, generando especulaciones, rumores y posiblemente cambios en su carrera o en su vida personal. La frase "se delató" sugiere una especie de revelación involuntaria, haciendo de su propio dispositivo la fuente de la controversia. Aunque los detalles exactos permanecen en la esfera de la especulación, la historia resalta la vulnerabilidad de la privacidad en la era digital, especialmente para las figuras públicas. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la enigmática foto de Demet Özdemir que, según se dice, lo cambió todo. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y la especulación que rodean a las celebridades. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por habernos acompañado hasta aquí. Su presencia en nuestro canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que la foto era de naturaleza personal, profesional o algo más? ¿Qué creen que significa que una
foto pueda cambiarlo todo? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios abajo en la sección correspondiente. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de The Method de Mir o simplemente con quienes disfruten de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un simple clic que nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.